¿Estás siendo alimento energético de seres espirituales? ¿Sabes si estás siendo devorado por diferentes espíritus o almas desencarnadas? Bienvenido a tu canal Iluminación, Transformación, Ascensión. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema para que tú sepas de una vez por todas si eres o no eres alimento energético. Antes de empezar, vamos a comentarles que este es un canal que es espiritual. Nacimos para fortalecerte y desarrollarte espiritualmente, para que tú crezcas espiritualmente, para que tú puedas despertar. Así que te invitamos a que puedas ver la lista de reproducción del taller de espiritualidad, para que tú puedas desarrollar todo tu ser espiritual y tengas esa conexión firme, fuerte con el Dios Altísimo y fuente de toda vida, o con la fuente, o con el Padre. Le llaman de diferentes maneras en diferentes culturas, pero es el creador de todo lo que existe. De hecho, por ejemplo, los seres celestiales caídos le dicen el Dios absoluto. También le dicen el Altísimo. Todo eso lo podrás ver ahí, en el taller de espiritualidad. Por favor, te quiero pedir que también alejes la religión de este canal y de este video. Por favor, desintoxícate. Probablemente la religión te haya hecho mucho daño, pero aquí no hablamos de religión, hablamos de espiritualidad. ¿Y cómo hace la religión para hablar de espiritualidad? Simple y sencillamente toma conceptos espirituales o toma palabras espirituales y de ahí hacen su religión. De ahí es donde engañan. Entonces este es un canal que te va a ayudar, no que te va a dañar, no te va a pedir nada. Aquí estamos para ayudarte y fortalecerte espiritualmente. Si no te has suscrito aún, te invito a que toques la campanita para que estés, para que te lleguen todas las notificaciones y estés listo para cuando vengan los estrenos, porque próximamente van a haber algunas listas de reproducción que serán muy edificantes para ti y también te van a ayudar a desarrollar todo tu ser espiritual. Ahora vamos con el tema. Quiero comentarte que el tema del día de hoy, en el cual vamos a tratar si tú eres energéticamente un gran alimento para muchos seres o no. O sea, si eres alimento energético. Si estás sumido en esta matrix solo para alimento. O si solamente eres un postre. Porque eso también me había comentado alguien que me dijo, bueno, si yo soy comida, pues yo soy el postre. Me decía, wow. Hay personas que toman esto de la manera más suave posible. Y cuando empiezan a despertar, entonces empiezan de una manera, lo toman de manera agradable, digamos, o divertida. Pero lo importante es que también entran en la razón, entran en el proceso de su despertar espiritual. Y eso es bastante importante. Así que te sientas comida, el plato fuerte, el plato liviano o el postre. Vamos ahora a hablar sobre si eres o no eres alimento energético. Y bueno, ¿y cómo sale este tema? Te comento que hemos estado trabajando también con una amiga que es doctora. Y pues hemos estado viendo también el proceso espiritual en las enfermedades físicas de muchas personas. Y también hemos tenido pues pacientes en la cual lo hemos trabajado espiritualmente. Y aparte de eso también estuve hospitalizado. He estado también enfermo y hemos trabajado diferentes cosas a nivel espiritual. Y vemos un reflejo y un efecto. Vemos causas y efectos a nivel espiritual. Y eso lo aplicamos en otras personas y así hemos ido enriqueciendo nuestra investigación. Y aparte de eso, también en meditación hemos preguntado al espíritu de conocimiento del Dios Altísimo sobre ciertos temas. Entonces eso hace que tengamos
cierta experiencia para poder hablar de esto. Aparte de eso, que cuando se le habla, pues se hace una meditación con el espíritu de conocimiento, el Dios Altísimo, es como que tengas toda la biblioteca del universo abierta. En este sentido, pues quiero comentarte que empecé desde hace mucho tiempo a notar que cada vez que meditaba por largas horas o cuando íbamos a retiros de espiritualidad y de fortalecimiento y entonces entrábamos en este tipo de meditaciones profundas por mucho tiempo, empezamos a notar que después de eso quedábamos bastante agotados. De tal manera que empezamos a hacernos algunos exámenes y miramos que había un efecto que impactaba directamente en la vitamina B, específicamente en el complejo vitamínico B, pero específicamente en la vitamina B12. Esto fue bastante importante que lo hayamos visto y descubierto de manera empírica, y después pregunté, ¿verdad? Se me confirmó que así era. Que las personas que trabajábamos a nivel espiritual, que meditábamos, que desarrollábamos nuestro ser espiritual, pues mostraba una deficiencia en el complejo vitamínico B. Porque el alma, al estar en una frecuencia mucho más alta, entonces el cuerpo requería de más energía, y esa energía la canalizaba consumiendo ese tipo de vitamina, el vitamina del complejo B, vitamina específicamente en mi caso, por ser descendiente de un espíritu físico de que venía de la séptima herencia a la sexta, que es León. León entonces impacta mucho más en el complejo B y específicamente también en la vitamina B12. ¿Dónde se encuentra la vitamina B12? Se encuentra en la carne. Resulta ser que la carne, en mi caso, empecé hace muchos años, hace cerca de 13 sobre 14 años, a mostrar cierto problema en ciertos alimentos, y en este caso en la carne. Después de cierto tiempo de estudio, se determinó, el gastroenterólogo logró descubrir que todo el problema de inflamación que tenía era por la carne. Era alérgico a la carne. A la única carne que no soy alérgico es a la carne de pescado. Y entonces no se lograba descubrir por qué pasaba tan mal, hasta que se descubrió que era la carne la que estaba haciendo ese efecto. Claro, si tuvieras la oportunidad de poder comer carne sintética, pues esta carne sintética, solo que no hay aquí en la tierra, no sé si hay, realmente creo que no, pero hay muchas partes que sí hay. Entonces es una muy buena opción, ¿verdad? Y más para los que son descendientes de felinas, sus almas son descendientes felinos, entonces sí necesitan más todavía este complejo B12, este complejo B y específicamente la vitamina B12. En mi caso, entonces, ¿cómo hago? Pues la tomo en líquido, la sustituyo, y cuando no es suficiente, entonces me inyecto también. Ahorita, por ejemplo, mañana me tocaría nuevamente una inyección del complejo vitamínico, porque también de gastos, tengo muchísimo desgaste, y me hice exámenes y se miró que específicamente en el hemograma la única vitamina que está deficiente y en un nivel alarmante es la vitamina B12. Entonces, y todo lo demás del hemograma está bien. Entonces aquí te lo comento porque es algo que pasa en la realidad, no es ilusión, en la realidad. Ahora, eso es cuando tú meditas, ¿verdad? Y entonces empiezas a meditar y tener esta relación personal con el Altísimo y empiezas a preguntarle y Él te empieza a mostrar. Entonces hay una disonancia de frecuencia cuerpo-alma
que hace que haya más consumo energético y ese consumo se desgasta la vitamina del complejo B. Ahora, también hay otro tipo de vitamina que también se desgasta, pero que también sirve de consumo para seres espirituales. Lo consumen tanto almas desencarnadas, que pueden ser de humanos o pueden ser de extraterrestres, tipo felinos, tipos aviares y de los demás tipos, tipo tauroide, tipo de todos tipos. También pueden ser también de espíritus inmundos. Espíritus inmundos, pongan N cantidad de espíritus inmundos, porque hay muchísimas razas. Entonces, ¿cuáles son las vitaminas que estos consumen? Estos consumen vitamina, magnesio, que es en este caso un mineral, potasio, vitamina C y fósforo. Todas esas las hemos comprobado que consumen ese tipo de vitaminas. ¿Y cómo hacen para consumirlo? Pues es sencillo. Ellos usan parásitos astrales. Los pegan en tu piel o los pegan en diferentes lugares, como por ejemplo en las glándulas y en diferentes órganos. Estos parásitos son como, en algunos lugares les dicen babosas, en otros lugares les dicen sanguijuelas y así, pero la cosa es que otros también tienen forma como de unos le llaman patacones, le llaman ese tipo de insecto, ¿verdad? Pero es básicamente un insecto que se incrusta, ese parásito se incrusta y empieza a succionar, en vez de sangre, energía. Y resulta ser que eso me di cuenta, estaba en una meditación cuando un jaguar negro, un Urma jaguar negro, entró a la dimensión de mi alma y yo no me di cuenta en qué momento pudo entrar. Y estaba produciendo un tipo como sueño. Y yo cuando dije, no, esto no es meditación, aquí está pasando algo. Y cuando me di cuenta, empecé a buscarme astralmente, empecé a tocarme y sentí que tenía como una bolsita cerca de los testículos. Entonces arranqué esas bolsitas, las quemé astralmente y las abrí por un portal y las saqué. Resulta ser que me tiran esas bolsitas, me las tiran de regreso. Y miro que en esas bolsitas hay como huevecillos, que son estos, como les digo, como tipo patacones astrales. Y viene y lo abro otro portal, y se abre otro portal y me lo vuelven a tirar. Y eso pasó como 4 o 5 veces. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Entonces en ese momento me levanté, me arrodillé, le pedí al Dios Altísimo que quemara y cerrara todos los portales que ven ahí, y que sacara eso de mí, porque no quería que eso estuviera cerca de mí. En ese momento lo tiré por un portal, se cerró el portal, me levanto, abro la puerta, y al abrir la puerta de mi habitación estaba un jaguar Urma, así apoyado en la pared, y me dijo que me estaba esperando con la bolsita, esa bolsita que me había arrancado y que astralmente había visto que me había hecho daño a la piel cerca de los testículos. Entonces me dijo que quería mostrarme cómo se alimentaban ellos. Y entonces tenía esa bolsita de como parásitos astrales y se los comía, y entonces hasta le crujía. Entonces decía que así era la manera de cómo ellos sobrevivían. Y lo que estaba pidiéndome era porque después empezó a hacer otras cosas, pero la cosa es que ella me estaba pidiendo que por favor no lo sacara, o no la sacara, porque era hembra, no la sacara del cuerpo donde estaba viviendo. Entonces yo le expliqué que no era mi voluntad o mi decisión sacarlo o no. Eso dependía de la persona en la cual estaba dentro, si la sacaba o no. De ahí, bueno, hablamos, pero lo importante de toda esta situación es que entonces este ser me enseñó cómo hacían ellos para alimentarse. Por otro lado, esos son almas desencarnadas.
Pero también he visto, en algunos casos, he visto también algunas almas desencarnadas que lo que hace es bastante interesante. Es bastante interesante lo que hacen. Pues resulta ser que estaba en otra dimensión del alma de otra persona y empecé a ver cómo me empecé a medio desvanecer. En ese momento estaba con el león negro, estaba el Espíritu Santo a un lado y el león negro me seguía de espalda. Cuando me desvanecí, miré que el león negro saltó encima de un ser que era un alma desencarnada con armadura y lo revolcó. Empezó a revolcar y en cuanto lo revolcó, miré que él lo arrancó del suelo. Él la arrancó del suelo. Es decir, el alma había metido sus manos y se ve como enraizado en la tierra, y por medio, como yo estaba pisando la tierra, mis pies estaban en la tierra, entonces estaba succionando tanto la energía del cuerpo como mi energía, y en el astral. O sea, realmente es bastante intenso esto porque también tienes que cuidarte mucho en el astral. Entonces, así fue cuando se le tiró el león negro. Entonces, inmediatamente lo agarró, lo tomó con la boca y lo arrancó del suelo. Y entonces sus manos eran como enraizadas y se volvieron a hacer manos, tipo manos humanas. Entonces, así también miré cómo se alimentaban también energéticamente los seres, que en este caso son almas desencarnadas. Y en otra ocasión también miré algo bastante interesante. Y esto más es donde ponen los parásitos astrales. Y los parásitos astrales los ponen dependiendo de la utilidad que quieran tener. Porque hay algunos, y esto también fue un jaguar negro, que también era hembra, que este jaguar era un jaguar urma y vivía dentro de otra persona, en la dimensión del alma de otra persona, y se había tomado posesión del cuerpo de esta persona y había desplazado la vida de la persona para vivir este jaguar urma su vida en esa persona, y así poder, decía este jaguar o esta jaguar, hacer misiones y ayudar de una u otra manera a la humanidad. Pero realmente se ayudan ellos mismos. Estos seres entran y salen de los cuerpos y cuando entran vienen exhaustos, sin energía, y entonces vienen a consumir la energía de las personas. Y entonces ahí es cuando muchas personas sienten, y aquí es donde puedes ver los síntomas de si está haciendo consumo energético de seres desencarnados. Y es que para empezar, los síntomas es que si estás alimentando por medio de magnesio, potasio, vitamina C o fósforo, vas a sentir un cansancio extremo. Ahí es cuando están enraizados en ti. Ahora, cuando están alimentándose por medio también de parásitos astrales, y si estos son bastante fuertes, entonces vas a empezar a ver moretones en diferentes lugares del cuerpo. Cuando empiezan, por ejemplo, a alimentarse, hay unos que se alimentan de los huesos y específicamente de la médula espinal. Ahí ponen unos parásitos astrales bastante grandes y entonces ahí es donde empieza a doler la columna. A nivel del cuello, a nivel más abajo del cuello, también a nivel lumbar. Pero los lugares que más les encanta alimentarse es en las piernas y los brazos. De las piernas y los brazos. Ahí es donde les gusta mucho poner esos parásitos astrales. También depende del tipo de espíritu. Y también depende del tipo en este caso, de alma desencarnada. O a veces pasa a ser que tienes un ser celestial dentro. Pero generalmente los seres celestiales entran y salen. Es difícil que un ser celestial caído entre y no salga.
Hay casos que pasa, pero es cuando se teje una red y uno no deja salir al otro. Es cuando, por ejemplo, las personas que practican la brujería, de ahí en adelante, hace sacrificios rituales humanos, o con solo que sacrifique, haga sacrificios con eso, entonces ya tiene un ser celestial caído y empieza y se le mete otro y después quedan atrapados y no pueden salir. Pero si no practicas nada de eso, entonces generalmente solamente tienes almas desencarnadas o demonios o espíritus inmundos. Así que todo eso se puede remediar. ¿Y cómo lo remedias? Con el taller de espiritualidad. Si no lo has visto, mira el taller de espiritualidad que va a ser. Desde que empieces vas a descubrir muchísimas cosas. Es una lista de reproducción, solo ve las listas de reproducción y busca taller de espiritualidad. Y ahí entra el primer video, de ahí el segundo, tercero, cuarto, quinto, ve siguiéndolo. Y ahí te dan las instrucciones, o te damos las instrucciones de cómo vas a hacer. Y va a ser increíble cómo vas a descubrir todo y cómo vas a despertar. Va a despertar increíblemente. Entonces, siguiendo con lo que estábamos, hay algunos que ponen los parásitos astrales en las rodillas, por eso duelen muchísimo las rodillas. Ahora, ya que estamos hablando dónde se alojan los parásitos astrales, también te quiero decir que se alojan en la tiroides, ¿verdad? Ahí les gustan todas las glándulas, pero especialmente en la tiroides le gusta. También le gusta en órganos, ¿verdad? Específicamente le gusta estar en los testículos y en la vagina. En el caso de los testículos vas a sentir que hay como lancetazos o piquetazos de vez en cuando que te incomoda. Y ahí es donde se está, cuando está siendo absorbido la mayor parte de la energía de tus testículos. En el caso de la vagina también, ¿verdad? Y muchas veces esos piquetazos los sienten en el clítoris o a veces son en los labios de la vulva. Entonces también hay órganos que también incrustan para poderse alimentar, por ejemplo, de la glucosa y de la insulina. Incrustan estos parásitos astrales en el páncreas y entonces se hacen dependientes de la producción de glucosa y de insulina a la persona, y así muchas veces es como la persona se vuelve diabética. También, por ejemplo, hay seres espirituales que también consumen una gran cantidad de ciertos tóxicos que produce el mismo cuerpo a través de ciertas drogas. Entonces, este tipo de parásitos lo incrustan en el cerebro, ahí los incrustan. Y estos parásitos empiezan a demandar energía. Y esa energía que demandan tienen que producirla a través de drogas como la cocaína, la marihuana, el crack. Todas esas cosas sirven para estimular el cerebro y entonces estos parásitos astrales se alimentan de esas áreas. O también, por ejemplo, en el hígado también se incrustan bastantes. Como les digo, cada espíritu, cada alma desencarnada tiene diferentes tipos de necesidades. Y dependiendo de las necesidades, ahí es donde incrustan los parásitos astrales. Entonces, en el caso del hígado, también, así como en los riñones, también son dos lugares que se incrustan bastantes parásitos astrales. En el caso, por ejemplo, del hígado, cuando se incrustan parásitos astrales ahí, la persona tiene mucha dependencia del alcohol, de beber cervezas, lo que sea, todo lo que conlleve alcohol. También cuando se incrustan en los riñones, la persona se hace muy dependiente de bebidas de cola, como Coca y lo que sigue, o Pep y Hola. Que, bueno, no puedo decir las palabras de las marcas porque entonces me suspenden el video, tal vez no me lo censuran. Y entonces todo lo que daña realmente a los riñones es precisamente, por ejemplo, en el caso del café, ¿verdad? También es un espíritu que incrusta ahí parásitos astrales y hace que la persona sienta la necesidad de consumir mucho.
tanto café como esas bebidas de cola que les menciono. También quiero comentarles que hay algunos parásitos astrales que los ponen en los huesos, ¿verdad? Y ahí son localizados, por ejemplo, cuando te duele la tibia, el peroné, cuando duele, por ejemplo, las muñecas, ¿verdad? También a veces son las manos. ¿Y por qué específicamente esos lugares? Es porque en esos lugares muchas veces estos seres espirituales necesitan recuperar energía y revitalizarse ellos también en sus manos astrales, en sus tobillos astrales. Porque no crean que los seres espirituales andan como seres, por ejemplo, sin pie, que hay muchos que dicen que van, solo miran la cintura y de la cintura para abajo es una cola, como si fuera, eh, no sé cómo les dirán, como había una serie que se dibujaba a los fantasmas como humanos de la cintura para arriba y de la cintura para abajo solo una cola. No, no son así. Tienen todas las formas físicas nuestras, o sea, tienen pies, piernas, manos, tienen todo. Si era humano, tiene la misma forma humana. Si es reptil, tiene la misma forma reptil. Si es urma, tiene la misma forma urma. O sea, no hay diferencia. Entonces a veces salen en sus misiones. En este caso, en el caso de los urmas, por ejemplo, salen en sus misiones y tienen ciertos desgastes, más en unos lugares y más cuando, por ejemplo, tienen peleas. Por ejemplo, hubo una ocasión en donde me atacó una gran cantidad de en este caso eran jaguares negros. Eh, y bueno, en mi caso, pues tuve que defenderme cuando estaba en mi forma astral de león. Y pues tuve que morder a algunos, patear a otros, aplastar a otros. En mi caso, pues como león tenía más o menos unos 50 metros de alto del suelo al lomo. Y ellos solo tenían más o menos entre 2 metros y medio, 3 metros, 4 metros. Entonces la diferencia de estatura pues me favorecía a mí. En el caso de ellos les favorecía el número. La situación es que les pregunté, después de eso, el Espíritu Santo me reclamó y me preguntó qué estaba haciendo. En ese momento me paré y me dije, sí, ¿qué estoy haciendo? Estoy peleando. Entonces solo me dijo, haz burbujas de luz. Y entonces empecé a hacer burbujas de luz, a estallar burbujas de luz, y estos seres caían pues con la explosión. Caían unos tirados por un lado, otros por otro, y después en cada explosión caían más largo y más largo hasta que desaparecieron. Pregunté de quién eran, de dónde habitaban estos seres, se me dijo de dónde habitaban. Y a las horas siguientes yo conocí a la persona, sabía de qué país era y dónde la había conocido. Estábamos separados como por 15.000, 20.000 kilómetros. Pero aún así, como en el astral, el tiempo y la distancia no existen en el astral. Entonces así habían venido. La situación es que las personas estas, yo pregunté, le pedí a alguien que me averiguara qué estaba pasando con tal persona. Y me dijo que había hablado con ella y que decía que estaba exhausta y que no podía ni caminar del dolor. Entonces, ¿qué había pasado? Estos seres que vivían en la dimensión del alma de esta persona habían regresado a su casa y habían empezado a alimentarse físicamente de ella. ¿Cuál fue el resultado? Que esta persona no pudo caminar casi por 2 semanas. De ahí empezó a caminar y a recuperarse poco a poco, porque como tenía varios seres espirituales dentro de esta persona, entonces esto tuvo esa consecuencia. Ella era consumo energético de estos jaguares. Entonces
Y en el caso localizado, ella solo sentía que le dolían parte de los pies, parte de las piernas, tanto del muslo como las piernas, la espalda, el cuello, y no podía, estaba postrada, no podía, y no sabía por qué. En este caso, todos estos seres están tomando energía de todos los lugares para poderse recuperar. Entonces así es como toman también tanto de los huesos como de la piel. Y también toman del estómago. Hay unos de hecho que alojan sus parásitos en el estómago. Ahora, tienes que saber también que hay seres espirituales y generalmente los demonios y los seres celestiales caídos, cuando quieren, digamos que terminar con una persona, es decir, cuando se ha hecho un trabajo de brujería y ha intervenido un ser celestial caído, un demonio, entonces hacen una maldición para una persona y esa maldición alojan esos parásitos astrales en el intestino, dado que ahí es muy difícil sacar esos tipos de parásitos y que puedan ser detectados. Y entonces empiezan a desarrollar ciertas enfermedades que no las pueden parar, ¿verdad? Entonces, tanto el alma como los espíritus desencarnados y las almas desencarnadas viven en el espacio, tanto en la dimensión del alma como en la dimensión del espíritu, ¿verdad? Entonces, desde ahí es donde se alimentan y se alimentan a través de estos parásitos astrales. Esta es de las cosas que la mayoría de las personas desconoce y las que las conoce las oculta. No sé por qué las se oculta. En este caso pues las estoy dando a conocer. Quiero comentar que estamos trabajando con una persona que es un médico general y tiene pues diferentes estudios y aparte de eso investiga. Y también estoy transmitiendo estos conocimientos para que ella pueda tener la oportunidad de ponerlos en práctica. Pero quiero publicarlos el día de hoy porque es importante que si hay más médicos y personas que sanen otras personas y están viendo este canal, entonces también sepan cómo se alimentan los seres espirituales, tanto almas desencarnadas como espíritus desencarnados, como demonios y como seres celestiales caídos, para que puedan contrarrestar esto. Ahora, hay también una protección que es bastante buena, que eso ayuda inmediatamente, y así también tú te das cuenta si está haciendo el alimento energético o no. Inmediatamente tú puedes ver eso. Y es con un examen sencillo, básico, que se llama hemograma. Tú puedes ver básicamente en un hemograma tu nivel de hemoglobina. Cuando tu hemoglobina está baja, eso significa que tú estás siendo devorado energéticamente. Las personas que están, por ejemplo, con leucemia, están siendo devoradas a más no poder energéticamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los seres espirituales buscan que bajar la hemoglobina de todas las personas. Cuando entre más bajo esté la hemoglobina de las personas, el portal energético hacia su interior es mucho más grande y la oportunidad de entrar es mucho más grande. Entonces, por eso necesitan, todas las personas del mundo necesitan tener su hemoglobina alta. En mi caso, no sé, a veces dicen que en mi caso la hemoglobina a veces se exagera de alta, pero en mi caso la hemoglobina siempre está en 18, 17, cuando más bajo la he tenido a 16. Ahorita hace una semana aproximadamente que me hice el examen, estaba a 16. ¿Por qué? Porque en la hemoglobina se mide el nivel de hierro en la sangre, el nivel de hierro. Y el nivel de hierro como mineral
en el cuerpo ayuda a estabilizar la frecuencia espiritual de cada persona. Es bastante importante que nosotros tengamos nuestra hemoglobina a un nivel idóneo. Entonces, con esto quiero decirte que si tú te sientes cansado, decaído, agotado, agotada, entonces es sencillo. Busca un complejo vitamínico que tenga complejo B12, que tenga magnesio, potasio, vitamina C o fósforo. Ahora, te recomiendo, si tú no estás durmiendo bien, también ese síntoma de que estás siendo devorado energéticamente. En este sentido, te recomiendo que compres magnesio hay unos que son gelatinitas, le dicen, otros le dicen soft gel, que es la mejor manera de que se absorbe el cuerpo el magnesio y el potasio, de esa manera, con el soft gel. También te recomiendo que tomes vitamina C, ya sea de manera natural. Hay personas que recomiendan que 3 limones los exprimas en una taza con agua y también le pongas una cucharadita de miel en agua tibia. Dicen que es la mejor manera de tomar vitamina C. Otras personas toman 1000 miligramos de vitamina C y eso ayuda muchísimo. Y en el caso del fósforo, pues generalmente está en el complejo vitamínico y también se encuentra en el pescado. En este sentido, así ayudas a contrarrestar todos estos, en este caso a nivelar tu cuerpo y hacer que tu cuerpo se mantenga en una alta frecuencia. Pero el mineral que hace que todos estos elementos, minerales y vitaminas de las que acabamos de hablar, se mantenga en esa alta frecuencia y se fije en esa frecuencia, es decir, permanezca esa frecuencia de manera estable, es el hierro. Por eso, por ejemplo, el hierro, las personas que tienen más o menos hierro, realmente que comen muchísimo hierro, no necesariamente significa que les puede quitar su frecuencia espiritual alta. De hecho, lo que hace el hierro es fijar la frecuencia espiritual. Conozco personas que mantienen el hierro en la hemoglobina 18 y conversan con muertos, conversan con espíritus inmundos. O sea, realmente no influye en que si tienen fenómenos paranormales o no la persona que tiene alta hemoglobina. Y si la tiene baja la hemoglobina, tampoco influye en si va a tener o no experiencias espirituales. Lo que sí va a influir si la tienes baja es que sea devorado energéticamente. Si tu hemoglobina, si eres hombre y la tienes debajo de 12, está siendo devorado energéticamente. Y lo mismo las mujeres, si tienes tu hemoglobina debajo de 11, está siendo devorada energéticamente. Desde ahí necesitas urgentemente el magnesio. Bueno, también tomo magnesio en líquido también. Hay 3 maneras de tomar el magnesio. En mi caso he tomado también cloruro de magnesio, que es una manera también económica de tomar magnesio. Entonces hay diferentes maneras que tú puedes estar fuerte, te puedes fortalecer muchísimo y sentir, elevar mucho tu frecuencia y sentir mucha vitalidad. Y la manera que tú vas a fijar esa frecuencia espiritual alta va a ser manteniendo tu hemoglobina alta. Por ejemplo, acá hay una habichuela, un tipo de, no sé si se llama hortaliza, bueno, son semillas, que aquí se llaman frijol. Específicamente el frijol rojo es un alimento que es muy rico en hierro, muy alto, tiene un alto contenido de hierro. Entonces, las personas que comen muchísimos frijoles, en Centroamérica generalmente, se acostumbra a comer frijoles. Y también en Latinoamérica. Por eso, Latinoamérica tiene una frecuencia espiritual bien alta, por el consumo de frijoles.
Hay personas que les hacen daño o nos hacen daño, porque también me incluyo en ellos. Nos hace daño los frijoles, pero a mí, en mi caso, por ejemplo, me hace daño el frijol cuando ha sido almacenado y que les ponen químicos. Aquí le dicen pastilla para curar frijoles. Entonces intoxican la semilla. Pero todas las que son frijoles que son arrancados como hierba y son desgranados, aquí le dicen desgranado de uña, yo no tengo ningún problema con ese tipo de frijol. Entonces, hay diferentes maneras de consumir hierro y esa es una de las mejores. Así puedes tener el hierro y puedes en tu sangre y puedes fijar tu frecuencia espiritual en todo tu cuerpo físico y hace que no haya tanta disonancia de frecuencia a nivel espiritual, ¿verdad? Entonces es un tip que te puede ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. También hay algo bastante importante que tienes que saber. Haz todas tus investigaciones ya. No lo dejes para la próxima semana, ni para dentro de 15 días, ni para dentro de un mes. Si tú miras que te estás sintiendo cansado, que tienes, o cansada, que tienes moretones en las piernas, en los brazos, sientes localizado los dolores en el área lumbar, en el área como en la nuca o en la médula espinal, necesitas inmediatamente ponerte un tratamiento para elevar tu frecuencia de tu cuerpo, porque elevando la frecuencia de tu cuerpo también vas a apoyar a tu alma a que no haya esa disonancia de frecuencia. Ahora, hay personas que son atacadas o son poseídas, más que atacadas, poseídas por esas almas, estas almas que son invasoras, desencarnadas. Mencionaba esta alma invasora de esta alma Urma, que era una jaguar, que hasta había decidido y había hecho que la persona estudiara una carrera, en una profesión universitaria, porque era ella la que quería, la jaguar, que quería estudiar eso, porque ella quería aprender eso. Y como se había posesionado tanto del cuerpo, ponía parásitos astrales en la piel. ¿Qué producen los parásitos astrales en la piel? Producen acné. Entonces hace que la piel se empiece a pudrir, se empiece a infectar. Y entonces se empieza un tratamiento generalmente las personas para curarse el acné y le aparece en otro lado, en otro lado, en otro lado, en otro lado. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que quiere hacer este ser espiritual que está tan poseído de ese cuerpo? Lo que quiere es lograr es que menos personas se le acerquen, que sea menos atractivo o atractiva la persona para poseer completamente toda la vivencia de la persona, toda la vivencia de ese cuerpo. Lo quiere poseer completamente. Cuando no funciona esa estrategia, entonces lo que hace es que sale de ese cuerpo, sale de ese cuerpo, y en este caso hace que el alma o los seres espirituales que andan dentro de las otras personas, que se sientan atraídas por esta persona portadora de esta alma que posee el cuerpo y que es como muy celosa, muy posesiva. Entonces habla con ellos y los intimida para que hagan que ese humano o humana o persona no se acerquen. O sea, hace que no tengan relaciones amorosas, porque quiere la persona única y exclusivamente para ella o él, dependiendo del sexo del espíritu o alma que está poseyendo ese espíritu, esa persona. Entonces, en este sentido, sí hay seres celestiales caídos, si hay demonios, si hay almas desencarnadas que son demasiadas posesivas y producen esto en las personas. Y es un dato que es muy importante que lo sepas, porque la verdad siempre triunfa.
No, estoy bromeando. Estoy recordando al amigo. Se me vino el amigo. El amigo pobre, como falleció. El doctor, eh, el doctor Suárez. Ok, entonces esto es muy importante porque, y sí, de hecho es una verdad que te va a ayudar de hoy en adelante para toda tu vida. Espero haya quedado todo este tema bien claro. Si necesitas algún tipo de información más o te quedó alguna duda, pues ponla en los comentarios y yo próximamente estaré respondiendo. También es muy importante que para sacar esos seres espirituales hagas el taller de espiritualidad. Es muy, muy importante. Y si estás muy cundido de parásitos astrales, pues también hay una máquina aquí que te la he presentado, que se llama de energía escalar. Esa te va a ayudar a sacarlos volados, pero la lista de reproducción del taller de espiritualidad lo que va a hacer es cerrar el portal para que no vuelvan a entrar. Así que bueno, ya se me alargó este video, ya se me alargó y quiero que tomes nota de cada una de las cosas que hemos dicho aquí. Es muy, 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 muy importante este video porque va a ser esclarecedor para ti y de aquí en adelante ahora vas a poder ayudar a muchas personas. Me alegra mucho saludarte, te envío un gran y fuerte abrazo a la distancia y deseo de todo corazón que el Dios Altísimo te bendiga.